parece si tomamos contacto con Cristian Acuña para que nos cuente en qué están esas personas ahora? Claro, las mascarillas Days Aker que comenzaron, ¿cierto? Primero a importar y luego a fabricarlas acá en Chile, incluso con tecnología, ¿cierto? Con nanopartículas. Sí, Tomás Olivares, gerente de marketing de Days Aker. Sí, Cristian, así mismo empezamos importando mascarillas. Empezamos en marzo del 2020 cuando empezó la pandemia y ahí nos dimos cuenta que no estábamos recibiendo la calidad que los clientes necesitaban y tampoco estábamos llegando en el tiempo. Entonces ahí decidimos empezar a importar máquinas y en la medida que la pandemia se fue extendiendo y se fue agravando la situación, empezamos a contar con más máquinas. Acá hoy día ustedes están viendo la sala de proceso. Tenemos máquinas acá para mascarillas de niños, tenemos máquinas para mascarillas regulares 3 pliegues. Tenemos acá la máquina de KN95 también, que es una máquina más sofisticada, que tiene más rollos porque son 5 capas. Pero todas las mascarillas que hacemos acá son mascarillas que son certificadas. Nosotros siempre pusimos foco en 3 cosas, ¿ya? Lo primero, la seguridad, que era lo más importante. Segundo, la comodidad. Y tercero, la estética. Nosotros siempre pensamos en hacer una mascarilla que la gente, dentro de lo incómodo que era usarla, fuese una mascarilla que ellos se sintieran bien con la mascarilla y se sintieran seguros. Hubo una producción, ¿cierto? Y una demanda explosiva de mascarillas. Sí, bueno, llegamos a producir 14 millones de mascarillas al mes. Entonces, sabemos que fuimos muy importantes para un montón de empresas, también para un montón de familias y lo vamos a seguir siendo. Es algo que quería dejar súper en claro en esta nota, aprovechar a decirle a toda la gente en la casa que nosotros vamos a seguir produciendo. Evidentemente vamos a bajar la escala. En algún momento nosotros trabajamos a 3 turnos acá, hoy día estamos trabajando a 1 turno, pero vamos a seguir acompañando a la gente. Y bueno, 14 millones de mascarillas suenan como un montón, pero comparados con el mercado chino, que abastece cientos de millones de personas, no es tanto. Entonces, en ese sentido, nosotros competimos muy fuerte con las mascarillas importadas chinas, y cuando compite uno con los chinos no les puede ganar en precio, ¿ya? Entonces, ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta, tenemos que agregarle valor a las mascarillas. ¿Y cómo lo hicimos? A través de la nanotecnología. Entonces, Cristian, les quería mostrar ahora el laboratorio de nanociencia que nosotros inauguramos hace un año. Y la idea es que ustedes vean, porque este es el futuro de nosotros como empresa. Nosotros con la nanotecnología que le imprimimos a las mascarillas, nos dimos cuenta el uso y los grandes beneficios que tiene la nanotecnología. Y dijimos, bueno, vamos un poco más allá. Claro, porque en el fondo este es lo que viene, lo que ustedes están, ¿cierto? ¿Eso, Cristian? Comenzando a pensar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? El uso obligatorio de la mascarilla. Exactamente, Cristian. Aquí está el doctor Manuel Azócar, que es doctor en nanoquímica. Acá lo que estamos viendo es un laboratorio donde están trabajando, ¿cierto?, en las nuevas ideas de Days Aker para enfrentar ahora esta nueva etapa de la pandemia o post-pandemia. Fantástico. Exacto. Sí, mire, para explicarle un poco, nosotros nos anticipamos al fin de las mascarillas y hace un año inauguramos este laboratorio de nanociencia donde hemos estado desarrollando nuevos productos, productos con los que queremos seguir acompañando a las familias en sus casas. Son productos muy innovadores, muy disruptivos, que los vamos a estar, los vamos a estar lanzando al mercado. Bueno, Days Aker fue una de las empresas importantes aquí también para abastecer de mascarillas. Oye, solamente a la pandemia. Solamente un comentario, y gracias por el despacho, porque realmente es extraordinario ver el nivel tecnológico, el nivel de cabeza que le están metiendo ahí a ese negocio, porque al principio era simplemente traer un container de China y que ojalá llegara lo más luego posible, en un barco, que está lleno de mascarillas, ¿no? Pues aquí estamos metiéndole tecnología y cabeza en Chile a propósito de un problema público, así que está buenísimo. Gracias por el despacho, Cristian, y felicitaciones a todos los que trabajan por allá. Y bueno, Anita, ¿qué tenemos acá? No, y además, bueno, tenemos una tremenda puesta en escena para ver con cuál de estas empezaron ustedes. Yo estaba haciendo memoria y creo que empecé con estas.
Creo que empecé con las, ¿cómo se llaman estas? Las N95. Estas son las N95. Claro. Yo empecé con estas que era bien complicado por el tema del elástico, ¿no? Porque te tomaba el pelo. Apretaba aparte, apretaban mucho de hecho. Claro. Apretaban mucho, Sí. pero después descubrimos que no eran tan terribles, que la vida podía ser peor. ¿Por qué? Porque estas te dejaban las orejas Ay, sí, tirantes, qué te terrible. tiraban mucho, entonces dolían mucho. Y no me acuerdo cuándo se empezó a usar el escudo. Yo creo que el escudo partió muy precozmente en algunas partes, pero no era una recomendación que hacía la autoridad sanitaria. Era en el fondo que la gente, además de la mascarilla por el tema de protección, se empezó a usar el escudo en distintas situaciones. Adultos mayores. Yo Las recuerdo que mis personas abuelos mayores. andaban con su mascarilla y su Y escudo, como que a escudo. uno le daba también, le generaba quizá un poquito más de seguridad, porque habían dicho también, no sé si eso se comprobó o no, doctora, si se ojos, contagiaba, claro, por el tema de los ojos, por la mucosa. Lo que pasa es que al principio no sabíamos muy bien cómo era la forma de contagio. Sabíamos que había la posibilidad de persona a persona, pero no sabíamos si existía el virus en el aire y que no podíamos contagiar porque existiera en el aire. Entonces, obviamente las personas usaban distintas cosas para poder protegerse. Y esta tenía la particularidad además, la N95, que supuestamente te la podías poner un día y el día siguiente la podías volver a usar. Claro. Ah. Algo así era, ¿no? Así es, Sí, así ya, es. algo aprendí Mira, en esta ¿cuánto pandemia, aprendiste, sí, ah? algo aprendí. Estoy impactado. Pero bueno, pero el Eran escudo. reutilizables. ¿Pero el escudo servía o no servía? Doctora Bascuñán. El escudo nosotros lo usamos en los contextos clínicos cuando estábamos enfrentados a pacientes COVID y había que extremar las medidas. Pero claro, no era tan cómodo, se empañaba, entonces uno costaba hablar a los pacientes, pero fue una medida que se usaba y ha sido como súper válida. ¿Y ese astronauta que está ahí? Sí, yo tampoco. Estas No son quiero las- presentar porque no estas sé son qué es. las full face, que es lo que se llama, y los usaron fundamentalmente Si quiere, los tómela, médicos. tómela. Fueron los médicos que estaban más expuestos a COVID y muchas veces cuando intubaban a pacientes cuando estaban en ventilación mecánica, que ahí la exposición a virus evidentemente era mayor. Era el tipo de mascarilla que muchas veces usaban, pero también en un contexto que no sabíamos cuánta era la exposición y también había temor, no solo también de la gente que está en la salud, sino que la gente en general, y nos tratamos de cubrir y tratar de protegerse con las medidas que aparecían y después fuimos entendiendo las formas de transmisión del virus y ver que quizás no era necesario esto, pero sí esto en un contexto hospitalario y ahí fuimos cambiando y aprendiendo Y también. yo creo que parte de lo que vimos, que nos queda registrado también, dentro de lo que sufrió el personal de salud, las marcas que dejaban estas mascarillas, ¿no? Las llagas, la ¿no? enfermera italiana que se hizo viral, pero acá en Chile también, porque eran tantas las horas de trabajo, los turnos tan extensos, usando mascarillas que se les marcaban, les hacían heridas incluso, y no por toda esa pega que hicieron, era que los aplausos se multiplicaban y, bueno, yo los recuerdo. En los y me barrios emociono completos, sí. todavía. Y los barrios completos en la noche, Sí, a las 9 de la noche. eso fue sí. completamente emocionante. Muy bonito, Y sí. yo no soy Sí. médico, pero claro, Sí, yo también estaba sí. agradecida, digamos, y por ese lado, no sé Sí. si te pasó a ti, yo me emocioné mucho. Sí, lo vimos primero en el mundo y después empezó a pasar en Chile. Exacto. Extraordinario. No, y la familia, y yo recuerdo muchas personas del área de la salud, habían residencias sanitarias para las personales de salud. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cuidarse de no ir a contagiar A la su familia, familia. claro. Entonces mucho personal de salud se quedaba durmiendo en estas residencias sanitarias, a veces semanas y semanas, alejados de su familia, Claro. para poder volver a trabajar al día siguiente. Y era un Lo que- mundo sin vacunas todavía, ¿eh? Era un mundo Claro. sin vacunas. ¿Usted se quebró en algún momento, doctora? Porque siempre la vimos estoica, ¿no? Digna, contemple. ¿Usted se quebró en algún momento? ¿Lo pasó mal en algún momento o se asustó en algún momento? yo creo que fue muy difícil porque claramente teníamos una responsabilidad frente a un país completo, pero siempre sentí el apoyo de todas las personas del gobierno, del Estado y de la gente también. ¿Cómo fue para su familia? Fue muy duro. Yo a mis hijos prácticamente los veía muy poco. Yo tengo una mamá que tiene 93 años, pasó muchos meses sin verla, pasé muchos meses sin verla, pero siempre tuve el apoyo de ellos. Mi hijo me llamaba muy temprano, nosotros somos muy madrugadores, entonces yo iba al ministerio a las 7 de la mañana, mis hijos son grandes, viven ya solos, y me llamaban como a las 7, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Y me llamaban tarde en la noche. Ya. Entonces eso siempre, acompañarla. siempre me acompañaba. ¿Y en algún momento usted sintió, esto no nos vamos a poder esto, o siempre tuvo la convicción? Porque, claro, nadie sabía lo que iba a pasar. En algún momento se asustó. En algún ese minuto los sentido. números crecían y crecían, yo me Claro, acuerdo, sí. Yo siempre tuve la
convicción de que teníamos que salir adelante. Estábamos tan metidos en que teníamos que trabajar en hacernos cargo de la salud de un país completa, que la verdad que siempre pensé estar con las botas puestas. Con todo lo que sabíamos, con todo lo que teníamos, con la información, estar tomando las medidas para cuidar a las personas. Yo creo que de los momentos más lindos que tuvimos, más emocionantes, y yo creo que ahí me quebré, fue el día que llegaron las vacunas. Me acuerdo ese avión cuando venía llegando con las vacunas. Para Navidad, fue para Navidad. El 24 de diciembre. ¿Qué sentí? Fue muy emocionante porque es la sensación que uno dice, bueno, aquí hay un camino de salida, hay un camino, hay una luz en el camino. Llegaron 9.000 vacunas, súper poquita, pero fue como la luz en el camino que vimos después de tantos momentos tan difíciles. Bueno, había todo un secretismo también en el tema vacuna, había que tener cuidado en cómo se trasladaban, que no llegaran al aeropuerto y las requisaran, había una historia ahí muy compleja. El presidente actual, no el anterior, Gabriel Boric, se refirió justamente a este tema. ¿Lo escuchamos? ¿Les parece? Cosa. En salud, todos podemos ser tratados como iguales en dignidad y derechos. A nadie le faltó una vacuna sin importar el tamaño de su bolsillo. Es un orgullo para nuestro gobierno. Bueno, esa era la cadena nacional a propósito del presupuesto, el que se viene, el que se tiene que votar todavía. Pero claro, hacía un reconocimiento a algo que es bien interesante, doctora, esta universalidad que tuvo el tema vacunas. ¿Qué destaca usted de eso? ¿Qué le parece lo que dijo el presidente? Bueno, yo agradezco las palabras del presidente. Nosotros tuvimos momentos muy difíciles en ese periodo, pero aquí el expresidente Sebastián Piñera, me acuerdo de los primeros días que llegó el primer caso COVID, llegó el 3 de marzo, a las 2-3 semanas, él nos dijo, aquí tenemos que trabajar todos juntos para que cuando las primeras vacunas se aprueben en Chile, en el mundo, Chile sea de los primeros países que tiene que tener vacuna para nuestra población, porque sabíamos que la vacunación iba a ser uno de los pilares esenciales. Y ahí nos puso inmediatamente, a pesar que nos teníamos que hacer cargo de la pandemia, además nos dijo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ciencias. El Ministerio de Ciencias relacionado con el mundo científico, el Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo los convenios en el mundo, porque en esa época no habían vacunas aprobadas, entonces teníamos que ver dónde se estaban estudiando. Así que hicimos, esto no iba a ser político, esto iba a ser absolutamente científico, y Chile iba a tener convenio con todos los laboratorios que estuvieran estudiando, con distintas plataformas y con distintos países, porque se podían aprobar en un país, podíamos tener el convenio, pero no sabíamos si ese país iba a permitir que salieran las vacunas del país. Claro. Entonces, era un contexto político el tema de las vacunas, pero también científico, y además no sabíamos si las personas se iban a vacunar, porque era una vacuna nueva. Entonces, ahí yo creo que todos los chilenos, el mundo científico tuvo un rol elemental, el mundo de las comunicaciones, a pesar de la situación y de las críticas, en esta línea, en la vacunación, yo creo que todos estuvimos de acuerdo que teníamos que incentivarla. Y se hizo un reconocimiento transversal, la ciudadanía chilena realmente lo reconoció, doctora, yo creo que en eso nadie puede decir nada. Teniente, una pregunta con respecto al mismo tema, porque sabemos que tiene que partir también. Para ustedes, la institución de Carabineros, ¿qué fue la pandemia? No, fue un tremendo desafío, sobre todo porque nos tocó contribuir en la prevención, básicamente la prevención, porque partimos primero disminuyendo los desplazamientos. Había que disminuir los desplazamientos rápidamente, y ahí nosotros agarramos ese desafío para decir, oye, de los millones de desplazamientos que tenemos hoy en día van a poder salir solamente algunas personas. ¿Y cómo lo hacemos? Con la plataforma primero. Entonces hay un desafío tecnológico importante de poder vincular, interoperar con distintas instituciones, de poder también comunicar. Y en lo personal, porque ustedes tenían que seguir trabajando. Y en lo personal fue fuerte también. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve a mi papá con COVID casi un mes entubado. Entonces estuvo bastante complejo, pero seguíamos. Nuestro equipo lo mismo. Ahí, bueno, estábamos liderados por nuestro jefe de la huesera virtual, que fue un motivador nato, que él todos los días nos da esa motivación para poder seguir con todo, porque a las 5 de la mañana, tempranito, ya estábamos conectados con el Ministerio de Salud para poder ver qué iban a pasar en los avances, retrocesos, los carabineros que fiscalizaron durante toda la pandemia en todo Chile, los controles sanitarios, los cordones sanitarios, encontrar a personas que han escondido los vehículos. Y ustedes también, con los perros, me imagino, sienten el riesgo, o sea, no es mucho, no es porque sean carabineros que les da lo mismo, que son inmunes. Y algunos que lamentablemente fallecieron por COVID. Hay un social mayor que falleció en Iquique por COVID, a quien envió un fuerte abrazo a su familia, también expuesto en su unidad. Entonces estábamos también
también expuestos, y obviamente que apoyando al personal de salud, quienes eran los que estaban de ahí con la tremenda misión, y nosotros contribuyendo con eso. Las distintas Fuerzas Armadas también que tuvieron que cumplir funciones de prevención, fiscalización. Entonces fue un desafío para todos, pero yo creo que se tuvo a la altura. Algunos porfiados que teníamos que batallar todos los días, estaba la embarrada con los casos y seguían las fiestas clandestinas, que querían salir a sus segundas casas, a sus segundos domicilios. Entonces fue un desafío, pero estuvimos a la altura, y ahí eso también hay que reconocer. Teniente, muchísimas gracias por estar con nosotros en distintos temas, pero usted siempre un aporte y volverá, yo lo sé. Feliz acompañando. Gracias, teniente, que esté muy bien. Oye, bien. Anita, doctoras, hay un tema con el fin de las mascarillas, porque de alguna manera yo creo que nos estamos imaginando cosas que ya van a partir, vamos a dejar atrás, pero hay otras cosas que van a quedar para siempre, ¿no? A lo mejor. No sé, me da esa impresión, ¿no? A lo mejor la misma mascarilla. A lo mejor la misma mascarilla como, no sé, en Asia, que andas en el metro y... Sí, es verdad. Bueno, yo no he ido, tú has ido. Pero ves mucha gente... en invierno las personas usan mascarilla. Está con nosotros y lo presentamos con bombos y platillos, nuestro profesor, nuestro historiador, nuestro doctor también, en otra área de la vida, Cristóbal García Huidobro. Hola, ¿qué tal? Profesor, ¿qué cambia? ¿Qué realmente queda, cree usted, después de esta dura pandemia con un montón de cosas que se nos exigió? Bueno, en primer lugar, la pandemia no ha terminado. Eso es lo primero. Lo que pasa es que pareciera que, y siguiendo lo que señalaba la OMS, que hay una mezcla entre la vacunación, la inmunidad, ¿no es cierto?, de rebaño y finalmente, o la adaptación del sistema inmunológico precisamente al virus, y además también una serie de políticas que se han llevado a lo largo del mundo que han permitido que esto baje y el virus en el fondo ya no sea tan peligroso, pero va a quedar acá estacionalmente y vamos a vivir con él. Usted es experto en la materia, entonces. En virus de historia. no, soy virólogo. No, de historia, no se confunda. De historia. Nosotros no habíamos nacido, obviamente, con el tema de la gripe española. ¿Qué año? Hace... El 18. 1918. ¿Qué pasó o qué cambió después de esa pandemia? Bueno, eso es bien interesante porque primero no se sabe dónde partió la pandemia. Hay 20 teorías distintas, pero al final del día se llevó la vida de 60 millones de personas. Eso, más que la Primera Guerra Mundial. Entonces, de hecho, eso fue el golpe más grande. ¿Qué fue lo que pasó? La gripe española se empezó a difundir como se le llamó la gripe española, empezó a expandirse en distintas partes del mundo. América, Europa, Asia, África. De ahí entonces, por eso la proyección global de esta pandemia. En segundo lugar, la cantidad de muertes enorme. En Chile, de hecho aquí no fue la excepción, entre 50 y 60 mil personas en un país que con suerte se empinaba sobre los 2,5 millones, 3 millones de personas. ¿Ya? ¿Qué fue lo que surgió con esto? Una cultura en torno a la prevención, por un lado, porque además también aquí no existían los antibióticos, ¿cómo se llama? La medicina, por lo menos para atacar los virus, estaba no en pañales, pero ya estaba aprendiendo a caminar, pero todavía faltaba mucho. Y por otro lado también se empezó a utilizar eso. ¿Qué? Mascarillas. También. Eran distintas, se parecen más a las cuadradas, ¿no? O también, pero no estas que son más redondas. Que se amarraban, ¿no? Se amarraban acá. Pero por eso no existían antes de esa gripe. Claro, y no eran de ese material, eran de tela. ¿Ya? Pero a la larga lo que pasó fue lo siguiente. Profesor, espéreme un segundo. No se me adelante como el presidente de un partido chileno. Lo he dicho todo. Para darte con las cifras del presupuesto. Oiga, sí, no, es que tenemos varias cosas más. Queremos conversar de los cambios también que significan las reuniones, que ahora son por Zoom, el mismo Zoom o la tecnología que utilizan ustedes para conversar. Y quiero agradecer porque estos peladitos que tenemos acá, que nos permitieron mostrar las mascarillas que hemos vivido, queremos agradecer a Maniquíes Max Metal, la tienda especializada en maniquíes, percheros y exhibidores y colgadores ubicada en la avenida Manuel Montt, 2153 Providencia. Más información en www.maniquíes.cl. Muchas gracias porque esto es historia también, no sé qué opina usted, doctor García Huidobro. Pero antes de que me diga lo que me diga, breve pausa en tu día y volvemos con más porque tenemos cambios culturales que queremos conocer y profundizar. Plantas dentales y odontología general. Ana María Silva. Francesco Gazzella, les cuento, en Chile, cuando surgen los terremotos y ya existía Twitter, Twitter se empezó a usar como una herramienta para alertar. Por ejemplo, cuando estaba temblando. Ahora, vino la pandemia y se empezó a usar una herramienta que pocos conocían, que era Zoom. Llegó el teletrabajo para quedarse. Zoom, se lo preguntamos
al profe García Huidobro. O sea, sin hacerle propaganda a la compañía que es dueña de Zoom. Y para que la gente entienda. Claro, pero efectivamente Hay varias. la Ana María tiene razón. El teletrabajo, yo tuve 2 años haciendo clases, digamos, online. Y a todos nos pasó en algún momento que aquí estábamos acostumbrados a ir a un lugar de trabajo, eventualmente terminamos hablando en una pantalla. Pero eso además también trajo un montón de consecuencias. Por ejemplo, desde el punto de vista de una oficina. ¿Para qué voy a tener una oficina donde atiendo público si lo puedo atender por vía remota? O el tema de los viajes. Antes era muy propio de que uno, por ejemplo, iba a seminarios o lo mandaban a tal o cual parte por un viaje de negocio. Ahora se puede hacer por videoconferencia. Pero es que dice incluso que estos edificios que antes se construían para oficinas ya pararon un poco ese concepto y los van a usar para otras cosas. No sé, WeWork de repente para ir a trabajar y me conecto. Tú arriendas la oficina para eso. un ratito. Eso. Exactamente, entonces ya no se van a dar estos arriendos de largo plazo, sino que van a ser quizá incluso por días, horas o semanas. Se ahorraron mucha plata algunos, ¿no? Esos tremendos edificios para oficinas que veíamos, como que ya... No, pero es mucha plata, es mucha plata la que uno se puede ahorrar en eso. Y de hecho, además también es uno de los costos más grandes que tú tienes cuando vas a iniciar un negocio. O sea, entre otras cosas, el lugar donde va a estar tu sede. Ahora, hay ciertas cosas que evidentemente no se pueden hacer, o creo que no es lo mismo, ustedes me corregirán, las teleconsultas, ¿no es cierto? No es lo mismo estar frente al médico y que el médico uno lo pueda ocultar que simplemente me pregunte, ¿y cómo se siente? ¿Ya? Porque hay ciertas cosas que son lo mismo en el caso de la educación. No es lo mismo lo que es hacerle clases a un alumno derechamente y tratar de contener su atención a simplemente hacerle una pantalla donde estar con la cámara apagada y probablemente va a estar durmiendo siesta. Entonces, ahí hay ciertas cosas que lamentablemente la tecnología no van a poder romper. No, que sí es verdad. Es verdad. Es verdad. Hay ciertas cosas que la tecnología no va a poder romper. ¿No le pasó algún chascarro? Sí, varios. Cuéntese, varios. por favor. No, alumnos míos que se les prendía la cámara y uno veía cómo estaban así... durmiendo. Juan, despierte. No, faltó el que peló al jefe, el que peló a alguien y tenía el micrófono abierto. No en eso, pero sí, o de repente se quedaban prendidos los micrófonos y se escuchaba todo lo que estaban conversando. Que el profesor pasó en el Congreso. Sí. Me acuerdo de varios parlamentarios que dejaron, o algunos que mostraron alguna copita, nomás, pero a esta altura para ir más lejos. ¿Y dónde se ducharon? Había gente que votaba desde la ducha. Entonces, que votaba desde la ducha. Pero, como les decía, por lo menos lo que se refiere al teletrabajo llegó para quedarse. Sin ir más lejos, piensen ustedes que incluso hay distintas organizaciones, etcétera, que lo que están tratando de implementar, por ejemplo, para el caso de las mujeres que están con hijos a su cuidado, están tratando de implementar una doctrina de teletrabajo precisamente para que pueda haber una relación de cuidado mucho más cercana. Porque de repente es la típica cuestión, ¿qué hago si no tengo con quién dejar a mi hijo? Tendré que dejar de trabajar, etcétera. Entonces, ahí las herramientas bien aplicadas, ¿no es cierto?, pueden ayudar incluso a mejorar la calidad de vida. Pero también el grave problema con el que tuvimos que enfrentarnos todos era que trabajábamos en el lugar donde vivíamos y descansábamos. Entonces ahí hay que tratar de sopesar eso. Me cargó. La pega o la sensación de la desconexión. ¿Y dónde te tocó hacer a ti teletrabajo? Que nosotros en ese momento nos daban 2 semanas en la casa, una en terreno, estábamos divididos en 3 equipos, era una cosa muy rara. Funcionó más o menos, pero la gente no se contagió, que finalmente era el objetivo. Ahora, en la medicina, la telemedicina, yo entiendo que es una doctora Bascuñana, una cuestión genial, pero tiene razón también el profe cuando dice que, pucha, uno igual quiere ver a su médico, quiere ver a su doctora, quiere ver el equipo también, ¿no? Hay algunas especialidades que son susceptibles de hacerse vía telemedicina y funcionan súper bien. Antes de la pandemia incluso era algo que se estaba tratando de potenciar, por ejemplo, dermatología, y cumple mucho valor en los casos de que hay poco especialista y que la gente necesita ellos. Por ejemplo, en el caso de la psiquiatría, que también la pandemia nos vino a mostrar los problemas que teníamos de salud mental. Entonces, viéndole lo positivo a eso, hay algunas especialidades donde nos permite tener más alcance a nivel del país y probablemente es algo que llegó para quedarse también en términos para de la Teletón, por ejemplo, ha sido un gran avance. Sí, esa posibilidad. Muchas familias que viven más aisladas, ¿no, doctora? Yo creo que en salud ha sido una tecnología muy relevante para el acceso más cercano. Hay que pensar que hoy día tenemos, como dice la doctora, un déficit de especialistas, tenemos déficit de algunos profesionales en regiones, en comunas, y la telemedicina, el hospital digital cumplió un rol pero tremendamente importante y sigue cumpliendo para poder acceder oportunamente a esos especialistas, porque si yo tengo pocos especialistas en Chile
y como saben, las listas de espera hoy día son muy importantes en esto. Claro que sí. La telemedicina cumple un rol fundamental. ¿Volverán o no volverán los besos, los apapachos, los abrazos al saludarse? A ver, yo creo que hoy día somos seres sociales, el hombre somos seres sociales, a pesar de que hemos aprendido a vivir a la distancia, finalmente no hay como el cara a cara, ¿cierto? El profesor lo dijo, a mí me toca, yo estoy en la Universidad del Desarrollo, en el Centro de Políticas Públicas, en Salud, y cuando permitió que los alumnos volvieran y uno conversa con ellos, dicen, qué rico ver a mis compañeros, tocarlos, estar con ellos, conversar, ese cafecito que no habíamos compartido, las mismas clases, yo creo que lo que se aprende presencialmente es muy distinto. Entonces, y de hecho, perdón, doctora, por favor, la interrumpí. Creo que la presencialidad en educación, en algunas cosas va a seguir siendo fundamental. Mire lo que estamos viendo en pantalla, doctora. Estos abrazos medios particulares en su momento. No habían vacunas. Sí. Teníamos miedo, probablemente. Era como de eso, porque era para proteger a nuestros adultos mayores también. O sea, finalmente el que estaba del otro lado o el más protegido, digamos, era para cuidar a nuestros adultos mayores. Sí, qué fuerte la imagen. Me da como... Cuando lo vimos, esto primero pasó fuera de Chile, después se dio acá también. Todo lo vimos primero afuera, en Europa principalmente, pero... Hay que recordarse... Todavía sí. Que es horrenda, ahora porque eran unas gotitas que te ponían acá y era amarga. Pero me acuerdo cuando mi abuelo me dijo y me contó, esto va precisamente porque él me llevó a vacunarme para que no te pase lo que le pasó a Carlos, el amigo de mi tata. Entonces, es una cuestión notable. Y cuando uno mira esas escenas, ¿no?, de gente abrazándose a través de un plástico, ¿no?, uno se da cuenta de cuánto le debemos a la ciencia y cuánto necesitamos seguir enseñando ciencia. Porque o si no, eso va a volver, podría volver perfectamente. La naturaleza... Ay, profe, no, la naturaleza siempre que la boca encuentra maneras. Siempre encuentra maneras. Pero nosotros siempre le ganamos a este tipo de enfermedades, precisamente gracias a los médicos, a los científicos y a todos los que trabajan. ¿Cada cuántos 100 años hay pandemias? Bueno, la última pandemia fue hace... No, tuvimos la pandemia... Tuvimos la pandemia del H1N1. Sí, lo que pasa es que depende de la gravedad. ¿Se acuerdan de la influenza H1N1? Que fue muy, muy, muy importante en muchas partes, pero afortunadamente no produjo el impacto sanitario que produjo. La última pandemia que tuvimos de esta magnitud fue la que tuvimos hace 100 años, que entre comillas la gripe española, pero parece que no partió en España. No, es que no se sabe. En la India, Kansas, Europa, etcétera. Pero ¿saben qué es lo otro? Habían enfermedades que terminamos haciéndolas como parte de nosotros. La viruela, el tifus, eran enfermedades que se llevaban la vida de gente, de millones de personas. Entonces, al final, por ejemplo, yo todavía me acuerdo, el gran logro de la OMS, erradicar la viruela.
en el 78 y el 80 ya se dio por erradicada. Entonces eso es notable, precisamente para tratar de evitar que esas escenas vuelvan a ocurrir. Bueno, Mucho, pero fue estamos mucho. Nos fuimos en la sí, nos profunda. fuimos como abajo, pero estamos contentos. No, Sí, pero al sí. contrario, es que esto Sí, es fantástico. estamos contentos. No, sí, yo lo pero encuentro yo creo que es importante, Todo eso. yo creo que es muy importante estas medidas de libertad y es bueno. Eso. Pero no se nos puede olvidar que hay circunstancias que la mascarilla va a seguir siendo un acompañante. Y tenemos que evaluar todos, primero que nada, las circunstancias, dónde estamos. Si estamos en un lugar cerrado, donde hay aglomeración, vamos a tener que ponernos la mascarilla. Lo otro que tenemos que evaluar es la situación personal del punto de vista de salud de la persona, ¿cierto? Si yo soy una persona que tengo tendencia a enfermedad crónica, grave, y voy a estar en un lugar donde hay mucha gente, es recomendable ponerme la mascarilla. O si voy a estar con adultos mayores o personas que tienen riesgo de enfermar gravemente. Entonces, yo creo que no se nos puede olvidar. Yo sé que yo digo estas cosas y me dicen, no, fuera, cállate, me mandan por redes sociales, olvídate.